Desde Buenos Aires, Argentina y para el mundo entero, llega un podcast que va inspirado en lo cotidiano. Desde ese líder emprendedor de hoy que sale todos los días a comerse el mundo, hasta esa mujer que pisa firme por construir sus sueños. Prepara una taza de café o sírvete una copa de vino. Esto ya comienza. Disfrutemos de Guapas y Apoyadas Internacional en podcast con Jack Vivel Rosas. Guapas y Apoyadas es presentado por Toques Venezolanos, gastronomía al oeste de Buenos Aires. Chantals Producciones, productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, medio informativo al oeste de Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Pierde el miedo escénico con este curso de oratoria. Dandara, velas artesanales, energía que ilumina. Rec Travel, agencia de viajes online 24/7. En este nuevo episodio de Guapas y Apoyadas Internacional, conversamos con Débora San Martín, una emprendedora argentina que es instrumentadora quirúrgica de profesión, pero actualmente se dedica a la cocina, que es lo que ama hacer. Su emprendimiento, World Dog, se ha hecho viral últimamente en el oeste de Buenos Aires, no solo por lo buenos que son sus panchos, sino por la historia que hay detrás de esta emprendedora. Ella nos muestra cómo día a día se levanta ante las dificultades y cómo un sueño de niña hoy la lleva a lograr el sustento en su hogar. Quédate a continuación y conoce esta historia. Hola, hola amigos de Guapas y Apoyadas, sean bienvenidos a Guapas y Apoyadas Internacional en podcast. Para mí un inmenso placer saludarles el día de hoy, como siempre, contando historias inspiradoras, contando historias de personas que nos motivan a seguir adelante, esas historias cotidianas que puede ser la persona con la que te cruzas en la calle y no sabes que tiene una historia linda que contar. Esa es la historia de Débora, que nos acompaña el día de hoy, una emprendedora argentina. Débora San Martín es el rostro oficial en redes de World Dog, una marca de panchos que se ha hecho muy popular acá en el oeste de Buenos Aires y además tiene también incursiona con comida venezolana, tiene de todo allí, una gran variedad de panchos. Pero Débora, para llegar a esta historia, tuvo que pasar por varias cosas y por eso el día de hoy está acá en Guapas y Apoyadas. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por atendernos y hacer un espacio en medio de tu vida tan ajetreada de mamá, emprendedora, esposa y pare de contar. ¿Cómo estás? Sí, voy de mal. De verdad que vas a mil, de verdad que vas a mil, haces mil cosas, incluso veo por allí en redes que te acuestas muy tarde y eres la cara además de tu emprendimiento y tienes tiempo hasta para incluso generar contenido en redes sociales. Cuéntame un poco de la historia de Débora. ¿Quién es Débora y cómo llega a este emprendimiento que hoy en día se nota que además lo disfrutas mucho, World Dog? Bueno, Débora llega a este emprendimiento a base de palos y trabas. Yo soy instrumentadora quirúrgica, siempre me gustó cocinar. Para mí cocinar es un cable a tierra. Antes me quedaba toda la noche cocinando para un cumpleaños o de repente me agarraba estaba nerviosa, triste, lo que fuera y me quedaba toda la noche cocinando. Desde dulce, salado, era como que te levantabas y yo de repente tenía un catering para 100 personas. Hacía también comida para vender hace 10 años. Y bueno, este emprendimiento estuvo en mi mente durante muchos años, desde muy chica, cuando mi papá me lleva a una panchería. Me acuerdo como si fuera hoy, no sé qué edad tenía, solo sé que me comí un pancho que decía que era brasileño y desde ese momento mi mente de niña entendía que había viajado a Brasil. Entonces, a partir de ese momento, mi sueño era poder conocer Brasil gracias a ese pancho y desde ese momento este emprendimiento me quedó resonando en la mente. Pero Mira era qué algo lindo. como... Sí. ¿Y cómo, antes de que me sigas con la historia, cómo es un pancho brasilero? ¿Qué lleva? No tengo ni idea de lo que llevaba ese pancho, solo sé que era brasilero. El que yo hice, empecé a investigar ingredientes y lo hicimos a base de una salsa de queso con morrón asado y choclo fresco. Ese es nuestro pancho brasileño. Mira, qué interesante. Entonces, desde allí, de esa niña que probó ese pancho, se conectó con un posible emprendimiento a futuro, pero no te lo imaginabas.
No me lo imaginaba. De hecho, este emprendimiento surge en una charla con mi psicóloga. En realidad, antes de la cuarentena, yo lo venía hablando con mi marido. Mi marido siempre me apoyó en todo, pero yo me acuerdo que ese día lo charlábamos. Y digo, mirá, tengo esta idea. Y es como que me dijo, nada, como que lo tomó al pasar, como que yo se lo decía al pasar, y quedó. Después de la cuarentena, me acuerdo puntualmente de la cuarentena, porque fue después, lo hablo con mi hermano menor es más chico que yo, pero es como un guía para mí. Entonces me hizo esa idea, está muy buena, y con mi marido empezamos a visitar lugares que posiblemente sean lo que yo imaginaba. Y era Ujú. como que no lograba encontrar eso que imaginaba yo. Eran lugares que hacían panchos, pero no era lo que yo buscaba. Ok. Entonces, bueno, hablando con mi psicóloga, yo de mi historia de vida llego a la psicóloga. Y mi psicóloga me pregunta, tengo muy grabado de esa sesión, me dice, ¿qué es para vos? ¿Qué haces por vos? Y la realidad es que yo no sabía qué contestarle, porque es como que yo era mamá y vivía preocupada por deudas, entonces todo el tiempo mi mente pensaba cómo resolver el tema deuda, y me acuerdo que hice un silencio y la miré y le dije, cocino, me gusta cocinar. Entonces en esa sesión charlando, ella me hizo como un desafío, empezamos a hablar Ujú. acerca de las comidas, y me dijo, ¿qué te parece si haces un Instagram para mostrar recetas? Si haces un Instagram, ahí le cuento lo de los panchos, me dice, ¿qué te parece si probás? Y bueno, llegué a mi casa, como que a mí me lo dijo y yo soy muy estricta, me puse a pensar en eso, salí a comprar y empecé a hacer pruebas. Creo que yo tenía sesión los días sábados, si no me equivoco fueron sábado, domingo, lunes, haciendo pruebas diferentes, haciendo el pan, o tratando de conseguir ingredientes, salchichas, pensando. Me acuerdo que una madrugada hice toda una lista a mano con un papel, le mando a mi hermano y le digo, mira, acá tengo todos los panchos que quiero hacer. Y bueno, seguí haciendo, probando, hasta que de repente le digo a mi hermano, hacemos un Instagram, lo hizo y surgió solo. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en marzo de este año. Yo lanzo mi emprendimiento casualmente el Día de la Mujer, el 8 de marzo, eh, casualidad que surge para esa fecha, y bueno, empezamos ese fin de semana del Día de la Mujer a vender panchos. Empezamos como para tener algo extra, a su vez como para ayudarme con las deudas y como algo como hobby, que era solo los fines de semana. Ok, fíjate tú que tú dices casualidad, yo diría causalidad, porque nada pasa por casualidad. Fíjate, yo estoy en un punto de mi vida en que creo que la gente no se conoce por casualidad, no se cruza en la vida del otro por casualidad. Y fíjate que yo he venido a lo largo de todos estos episodios hablando de diferentes temas. Y en uno hablamos de cómo afectaban los chakras, las emociones, después llegó a otro donde hablé de un tema que yo viví que se tituló Morir para estar vivo, que habla de un transitar, de pasar por muchas cosas para luego resurgir. Y hace unos episodios atrás también estuve una emprendedora que de una crisis personal o de un momento de cambios en su vida surge su emprendimiento, que es un emprendimiento de velas artesanales, que es anunciante de Guapas y Apoyadas. Fíjate que es muy parecido a lo que te pasó a ti. Me cuentas mucho y me nombras mucho la palabra deudas. Es algo que es cotidiano en Argentina. Yo creo que en el momento de la economía en general es normal que todos estén endeudados, pero en Argentina pasa mucho. Yo no conozco un argentino que no esté endeudado, porque aparte lo dicen con orgullo. Dicen, no, eso es normal de nosotros, no te hagas drama, eso pasa, lo pagamos y para adelante, ¿no? Para adelante te lo digo a lo venezolano. Pero pasa y surge este emprendimiento de un proceso que te sucedió a ti. No quiero ahondar en eso, la historia está en redes. Ustedes, si tú lo quieres contar, igual eres abierta de contarlo. La historia está en redes, ella lo ha contado por todas las redes sociales y a raíz de ahí, desde ahí te han cuestionado, te han dicho un montón de cosas, pero surge esto que para ti es hacer algo por ti. Que en realidad, bueno, a mí me hace un juicio Arca, pero Arca me hace el juicio en agosto. Ya el emprendimiento estaba en marcha, que todos me dicen que es como mi efecto mariposa, que yo empecé este emprendimiento que realmente disfruto. Yo tengo otro emprendimiento, el cual voy a cerrar, porque es como que toda mi creatividad se vio anulada. En un momento es como que yo ya no disfrutaba, no hacía cosas, y de Ujú. repente toda la creatividad, todo me sale para este emprendimiento.
Y bueno, en agosto a mí me llega un juicio, el cual AFIP me embarga una suma muy importante que es de 20 millones de Vamos a hacer un pesos. paréntesis Y porque ahí es acá cuando vamos a hacer un paréntesis para quienes nos ven fuera de Argentina. AFIP o ARCA es el ente regulador, como decir en Venezuela el CENIAC, el que se encarga de los impuestos en el país para que las personas estén un poco claras. Entonces a ella le llegó un juicio de ese ente. Y entonces, Débora, ¿qué pasó? claro, es de otro emprendimiento, es un tema que pasó por la otra contadora, ya lo expliqué en mis redes. Entonces ahí decidí poder pasar de ese hobby que era de jueves a domingos, solamente a la noche, empezamos a abrir todos los días. Así que mi rutina básicamente se basa en ir a un emprendimiento, salir, empezar en el otro emprendimiento, cerrar, ir al otro emprendimiento y volver, y así estoy todos los días, porque abrimos de martes a domingos todos los días para poder pagar las cuotas que me impuso, digamos, en el refinanciamiento que hice con ARCA. Son cuotas muy elevadas, entonces empecé a tratar de subir la venta y bueno, empezamos a subir videos contando un poco el proceso. La idea nunca fue crear ese monstruo, pero de repente empezó a viralizarse de tal manera que bueno, están en un universo paralelo las dos personas. La persona que empatiza y te quiere ayudar y la persona que cuestiona y que piensa que es una estrategia de marketing, que me encantaría que lo fuera, pero si lo es la más cara de toda mi vida. Claro, obvio, obvio. Mira, esta historia de Débora está espectacular porque es una historia real. O sea, yo dije, la historia de Débora yo la quiero contar en mi espacio porque es una historia de que puede pasarte a cualquiera. O sea, yo creo que a muchas personas también nos han pasado que hemos tenido una mala administración de alguien, los que tienen empresas o tiendas, y bueno, tienes que luego acarrear por los errores del otro. Pero bueno, Débora día a día se para, sale adelante y no solamente eso, es el rostro de sus redes sociales, tiene que lidiar con una serie de comentarios además, los fulanos haters. Entonces, sabes, ella además es mamá. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y al regreso ella me va a contar cómo combina eso. Los haters, el emprendimiento, el tema de las deudas, el tema de ser mamá, el tema de ser esposa. O sea, es un tema bastante digamos, movido. Tienes una vida bastante movida. Entonces, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y continuamos a regreso con Débora San Martín, emprendedora argentina, el rostro de esta marca World Dog. Toques venezolanos, sabor artesanal en Buenos Aires. Síguelos, @toques venezolanos. Chantal Producciones, lo que deseas lo hacemos posible. Productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, juntos somos más fuertes. Medio informativo y podcast en Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Curso de oratoria de Jack Nivel Rosas. Pierde el miedo escénico y aprende a dominar tu voz. @Jack Nivel Rosas. Crea recuerdos con Rec Travel, tu agencia de viajes online 24/7, asesoría integral, pagos multimoneda y acceso a club de viajes. Además, puedes adquirir tu propia franquicia de turismo. Síguelos @RecTravelCH en Instagram. Dandara, velas artesanales de cera de soja, ecológicas y llenas de magia, hechas para acompañar tus momentos especiales. En Instagram, @dandara.arg. Energía que ilumina. Agradecemos a nuestros anunciantes, Toques Venezolanos, Panas en Utah, Chantal Producciones, Tu Voz, Tu Marca, Red Travel y Dandara Velas Artesanales. Continuamos conversando con Débora San Martín, quien es emprendedora argentina, es la marca, es la CEO de World Dog junto a su esposo. Me quedaba la duda, Débora, cuando tú le dijiste a tu esposo que emprendieran en esta innovación de panchos, ¿él qué hacía? ¿Él trabajaba contigo en la tienda o hacía otra cosa aparte? Y no, en realidad cuando conversamos acerca de darle la oportunidad a este emprendimiento, él estaba a punto de ir a trabajar nuevamente bajo dependencia. Nosotros hacíamos repartos para Mercado Libre. Entonces él estaba por volver ahí y yo, honestamente, tengo un bebé en este momento, tiene 1 año y medio. En marzo mi hijo recién cumplió 1 año, entonces me veía con un niño de 1 año en un negocio sola la mayor parte del día porque él se iba muy temprano, volvía tarde, cansado de estar todo el día. Entonces le dije, mirá, haber charlado previamente con la psicóloga me dijo, dale una oportunidad porque yo soy una persona que me han pasado tantas cosas que normalmente suelo ver lo negativo. Entonces tenía mucho miedo
y le dije, mira, démosle una oportunidad, aunque sea un mes, y vemos. Y pasaron 8 meses y acá estamos. Qué lindo, qué lindo. Fíjate que qué bonito porque también algo que coincide en la mayoría de los emprendedores con los que conversamos es la palabra miedo. El miedo siempre está presente y está latente en todo lo que haces, más cuando vienes de un proceso que te ha golpeado de cierto modo. ¿Cómo manejas el miedo, Débora? ¿Cómo lo manejas? No duermo a veces pensando en lo que pues antes debo reconocer que hizo muy buen trabajo mi terapeuta. Antes era como que yo imaginaba todo lo peor que podía pasarme. Es como que no me pasaba algo y yo ya tenía toda mi historia en mi cabeza de todo lo que podía pasarme, que siempre era negativo. Ahora es como que lo logro identificar y trato de resolverlo. Por ejemplo, cuando me surge esto de la demanda, que a mí me llega que tengo que pagar una suma muy grande por mes, que no tengo que pagar, es como que empiezo a pensar y se me ocurre lo de incursionar vendiendo panchos de medio metro. Entonces ya automáticamente dije, tengo que vender 500 panchos para lograr pagar. Y entonces ya como que empecé a Está muy identificar el bien. miedo y tratar de... Sabes que está muy interesante, a mí me ha servido mucho y siempre lo comento, yo todas las mañanas, como yo trabajo con noticias y trabajar, pararte y trabajar con noticias es denso, yo comencé a implementar hace también aproximadamente 6 8 meses que comencé a hacer un cambio en mi vida, hacer meditaciones o escuchar pues podcasts que me ayuden en la mañana como que al enfoque. Y me ayudó mucho el de Joy Dispensa, que él te habla de lo que es el dominio de la mente, lo que es ver, decir a la mente lo que tiene que pensar prácticamente, ¿no? Y el 99% de los pensamientos o el 90% de nuestros pensamientos son negativos. Así que no te sientas mal por haber girado todo siempre hasta allá porque es a lo que estamos acostumbrados. Incluso, aunque yo vengo haciendo un trabajo hace tiempo y tú ves por ejemplo, mi estudio, ves potis por todos lados, notitas que dicen cosas positivas, siempre te jala para allá porque eso es lo que le llaman los viejos patrones, siempre te van a jalar como para lo negativo. Pero lo interesante del asunto es aprender a manejarlo, aprender a ver esas cosas positivas que te sacan adelante. Te dejaba la pregunta antes de hacer la pausa con los anunciantes de cómo manejas el tiempo y cómo manejas el tema de mamá, de ser mamá, esposa, emprendedora, rostro, además de tus redes, que tienes que lidiar con todos los comentarios negativos. ¿Cómo has logrado ese equilibrio? Me imagino que llega un momento que enloqueces, sientes que te jalas los pelos, pero otra vez retomas. Y el equilibrio, por ejemplo, esto de emprender, siempre le veo el lado positivo de que yo le dije eso a mi marido, que yo no iba a salir a buscar un trabajo aparte porque yo quería ver crecer a mi hijo. Yo a mi hijo lo busqué durante muchísimos años y no quería perderme un segundo de él. Entonces a mí me facilita el hecho de que yo lo puedo llevar conmigo a mi local y que él puede quedarse conmigo cuando estoy cocinando. Entonces, él es un niño muy tranquilo, por suerte, excepto cuando tiene sus momentos, y quizás la gente viene a comprar y lo ve y él está jugando con sus coches, habla con la gente. En ese sentido me lo hace muy fácil, debo admitirlo. Qué No así bueno. a la noche no suele ser muy fácil, pero bueno, él está básicamente todo el día conmigo, ahora él se quedó con su papá en el local, y a la noche cuando tenemos que cocinar, que es el movimiento más fuerte que tenemos a la noche, ahora habilitamos una especie de barra donde viene gente y viene mucha gente, él duerme con su papá, entonces a mí me deja como ese espacio para trabajar tranquila. Pero como te digo, él es muy tranquilo, yo le hago comida al mediodía, él está comiendo, duerme su siesta, entonces como que en ese sentido él me lo hace fácil. No, Qué no tengo lindo. que lidiar. Sí. Qué bonito eso porque a mí también me pasó lo mismo. Yo soy licenciada en comunicación social de título, de profesión, de todo, pero dejo las redes y dejo el diarismo y dejo todo eso cuando nace mi nena. Y ahí es cuando me preparo como community manager y digo, voy a manejar redes de forma freelance para verla crecer. Y también es muy rico, ella tiene 9 años y es muy lindo disfrutarse cada etapa, ver cada etapa de ellos y poder trabajar con ella al lado. Por ejemplo, a veces yo grabo, ella hoy no está, pero por ejemplo a veces yo grabo y ella está acá y ella está tranquila, porque ella ha crecido con esto. Y él va a llegar un momento, tu hijo, que va a entender todo este proceso porque él está creciendo con eso. ¿Cómo manejas las críticas en las redes sociales?
todo lo que te dicen Estoy allá. honesta, a mí me encanta pelear. A veces Completamente. me Yo creo encanta que pelear. yo creo que tú drenas allí. Yo soy de Tauro, entonces hay veces que comento, obviamente siempre desde el lado del respeto, Obvio, excepto, bueno, cuando me lo faltan no suelo contestar, pero bueno, hay es lo mucha mejor. crítica de que es mentira, de que esto, que aquello, entonces yo siempre les comento lo mismo. No tengo por qué darte explicaciones, pero me encanta cerrarte la boca. Entonces, no sé, se me viene a la mente un comentario que me hicieron el otro día. Yo tengo una cocina industrial que en mi mejor momento del negocio, que fue en 2020, se vendían muchas cocinas, mi marido me la compra para el Día de la Madre, no siendo madre, pero siendo madre del corazón de sus dos niños, es otra historia aparte. Ujú. Entonces esta persona me dice, no, que es todo mentira, mirá la cocina que tiene. Y le mando la captura del día que yo subo la foto del regalo del Día de la Madre. Le digo, no tengo por qué darte explicaciones, pero me encanta cerrarte la boca. Esta cocina me la regalaron en 2020. O gente que te dice que quizás no entiende la forma de manejarse un emprendimiento. Si bien yo tengo que pagar deudas, yo necesito que mi emprendimiento crezca, poder aumentar el caudal de ingresos y no siempre estar al límite de no llegar a cubrir las deudas. Entonces yo siempre trato de, quizás, en vez de salir a comer o comprarme ropa, si me sobra algo, intento comprar algo para mi emprendimiento. Por Obvio. suerte tengo mucha gente que me ayuda. De hecho, hoy un proveedor sé que me iba a traer una panchera y una carretera más, que me dijo, prefiero dártela a vos, me la vas pagando por semana como puedas, a tenerla yo en mi depósito. Entonces hay gente que también me ayuda, no es que yo voy y compro porque no tengo la posibilidad, pero trato de invertir en mi emprendimiento para poder seguir creciendo. Entonces es como Totalmente, que, repito, totalmente. no tengo que... Pero es que la gente no entiende a veces que cuando tú emprendes, tú tienes que sacar, y esa cuenta me la sacaba, es como una fórmula, me lo explicaba mi esposo en estos días. Tú tienes que apartar tanto para el negocio, tanto para los compromisos, no lo llamemos deuda, compromisos, tanto para ti, porque evidentemente tú tienes un gasto, porque si tú trabajas con tu casa, tú tienes que cubrir el gas, la luz, todo eso, esos son gastos que tú tienes que cubrir con el negocio. Y hay que invertir en el negocio, porque a medida de que el negocio va creciendo, va demandando. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la gente en redes se ha dedicado a vaciar toda la porquería que tiene por dentro y no piensa, no tiene filtro al momento de hacer un comentario. Yo creo que hay que ser bien sin oficio, y lo digo con base, para ir a meterte en la cuenta de una persona que está trabajando, a ir a ver qué cocina tiene. ¿Ah? O Claro, sea, dime tú, es que no tiene oficio, no tiene nada que hacer, porque una persona que toco, yo que te sigo y que tenemos alianzas por diferentes cosas, yo no me había dado cuenta del tema de la cocina. O sea, tiene que ser que no hacía nada esa persona. Entonces, lamentablemente en redes hay mucha toxicidad y qué bueno que lo sepas manejar, que lo uses como un desahogo. Los comentarios negativos siempre van a haber, pero esto además se ha viralizado, te has tenido reproducciones de más de 1 millón, ¿no? En TikTok. Debe ser una hago 2 locura. millones. Una locura. ¿Cómo te quedaste cuando pasó eso? No, es que ayer me pasó algo muy loco. En realidad yo siempre jodía que mi sueño era ser influencer desde que viste, estar en las redes sociales. Y yo siempre decía, quiero ser famosa, qué sé yo, como joda. Y Ujú. ayer mi marido me dice, estás logrando lo que querías. Estábamos por la calle y me frena un auto y me para y yo dije, ¿qué pasó? Digo, lo encerramos, tengo una puerta abierta. Me dice, vos sos la de los panchos, vos sos... Y yo me quedé como, sí, soy yo. Y fue como algo re loco para mí. Y por ejemplo me llegan muchos mensajes de gente que me pide consejos. Yo trato de contestarles a todos, dándole consejos, contestando, no sé, todo lo que me piden. Y de hecho ahora estoy escribiendo una especie de ebook en donde trato de ayudar al emprendedor contando mi historia y dando algunos tips de lo que yo fui aprendiendo a base de errores. Yo no soy chef, no soy dueña de la verdad, pero uno a base de errores siempre va aprendiendo cosas y bueno, a mí me tocó bastante. Claro, claro, es que todo es un aprendizaje y lo importante, Débora, yo pienso que esto de aprender, de emprender, es como ser mamá o papá. No es que tienes un tiempo perfecto para hacerlo y nunca estás listo para hacerlo.
si no te equivocas, si no te lanzas, si no lo haces, yo recuerdo que la chica de las velas con la que yo conversaba, Luz, la semana pasada, o hace unos días, mejor dicho, ella me decía que ella dijo, voy a hacer velas, y ella nunca había hecho velas en su vida, y las primeras que hizo todas se les dañaron, pero yo te apuesto que tú los primeros panchos no te quedaron igual a como te quedan ahora, pero día a día vas No, mejorando. claro, entregábamos pedidos que a veces llegaban fríos hasta que vimos cómo lograr que lleguen calientes y hoy lo hemos corroborado, o sea, tardan más de una hora el pedido caliente en su empaque y bueno, fueron cosas que se fueron modificando a base de que la gente nos daba su crítica constructiva también. Exactamente, porque las críticas siempre son recibidas, siempre que se hagan de buena manera. Débora, háblame de Bordoc. Ya conocimos un poco tu historia, pero queremos conocer un poco del emprendimiento. ¿Qué es Bordoc? ¿Qué ofrecen? ¿Qué pueden conseguir allí? Para que la gente, por supuesto, vaya y te siga, los que son del oeste. Bien vale la pena que los prueben. Y también coméntanos que el envío a dónde llega para saber, ¿no? Bueno, nosotros vendemos panchos gourmet, estamos inspirados en la cocina del mundo. Tenemos más de 16 variedades, desde el pancho argentino, que por ejemplo tiene salsa criolla en proboleta fundida, tenemos venezolanos, tenemos italianos, vamos incorporando diferentes ingredientes típicos de las comidas de otros países, y también tenemos la posibilidad de que quizás no te gusta ninguna combinación, podés armarlo a tu medida. Utilizamos todos productos de primera calidad. Eh, Somos los creadores, eso también, inspirada en mi hijo, yo me baso siempre en mi hijo. Hice una salchicha que es apta para niños, porque siempre está bueno difundir que en Argentina menores de 5 años no pueden consumir ni carne picada ni embutidos, porque hay un riesgo muy grande de contraer un síndrome que es el síndrome urémico hemolítico, provocado por una bacteria de la carne mal cocida. Entonces se me ocurrió hacer una salchicha que la hacemos a base de pollo cocido, sin conservantes, sin ningún tipo de riesgo. También lo ofrecemos. Y bueno, tenemos también acompañamientos como papas fritas, diferentes adaptaciones para cada país. Y el tema de envíos, vamos a todos lados. Siempre le digo a la gente que si son de lejos, podemos llevarlo a través de Uber. Como te dije recién, sabemos que dura una hora caliente, así que si son de otra parte, nosotros somos de Pontevedra, nosotros lo enviamos por Uber. Y bueno, tenemos una moto que está trabajando actualmente con los envíos y vamos a lo que es Libertad, Merlo, Pontevedra, 20 de junio. Pero si son de lejos, nosotros los llevamos, no tenemos problema. Está muy bueno eso, fíjate que qué interesante. Débora, ¿qué se viene ahora para Bordoc? ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo que puedas contar, por supuesto? Hoy lanzamos también la opción de cumpleaños, que es Pancho Party. Ya lo venía lanzando, de hecho tuvimos un cumpleaños que nos pidieron panchos para 60 personas, pero ahora lo vamos a hacer de forma presencial. Compramos un mostrador para llevar y poder hacer los panchos en el evento, así que vamos a contar con esa opción para diferentes horas, en la que el cumpleañero no se tiene que preocupar de servir la comida, sino que nos vamos a ocupar nosotros. Y bueno, vamos a llevar esa opción que para mí es algo innovador y que seguramente va a llamar la atención en cualquier evento. Claro que sí. Ya para ir cerrando, ¿qué le dices a esas personas que como tú han pasado por estos momentos oscuros? Que como tú se han caído, que como tú han llorado, se han equivocado, que se han levantado con la ayuda terapéutica y que hoy están poniéndole el pecho a la vida para salir adelante. ¿Qué les dices? Que traten de levantarse como puedan. A veces uno no tiene fuerzas, pero la saca desde donde no hay. A mí me pasa personalmente que mi hijo es lo que me da fuerzas hoy en día, esa es la realidad. Muchos me preguntan, ¿cómo haces? Tengo un hijo, no me queda otra. Entonces, de intentarlo, vamos a fallar 1000 veces, pero siempre hay que levantarse y seguir intentando y dar todo lo posible nosotros para poder salir adelante y poder lograr lo que queremos. Que el miedo no los paralice, porque el miedo lo que hace es paralizar. Totalmente, totalmente. Débora, las redes sociales para que te sigan. Pasa que es difícil el nombre. Ahí lo tienes, ahí lo puedes mostrar en la remera. Así tal cual. ¿Tiene algún puntito o algo en el medio? No, en realidad es worldocs.ponte, nuestro Instagram. Nuestro Facebook es worldocs.pontevedra.
Y el TikTok también nos encuentran como World Docs, nos van a encontrar seguramente porque estamos actualmente con mucha visibilidad en TikTok. Sí, sí, está muy viral ella, es muy famosa, ya pronto la van a ver por ahí en televisión también, que la van a entrevistar, pero primero la tuvo Guapas y Apoyadas, hazme el favor. Bueno, Débora, todo el éxito del mundo, deseo que puedas de verdad cumplir todos tus compromisos y sé que lo vas a hacer porque tienes la perseverancia y la determinación de una mujer y cuando las mujeres nos empeñamos en algo, señores, lo conseguimos. Así que te felicito por esa historia tan linda que tienes para contar, sigue adelante y siempre vas a tener respaldo de Guapas y Apoyadas porque eres una guapa y apoyada más. Te mando un abrazo, gracias por abrir tu espacio y tu historia con nosotros. Y a ustedes, si les gustó, recuerden que pueden suscribirse y compartir esta historia que estoy segura que va a inspirar a más de uno. Mi nombre es Jacmibel Rosa y será hasta la próxima. Chau, chau. Recuerda que si este episodio te gustó, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify y en redes sociales como Guapas y Apoyadas. Hasta la próxima. Guapas y Apoyadas fue presentado por Toques Venezolanos, gastronomía al oeste de Buenos Aires. Chantals Producciones, productora de venezolanos en Argentina. Panas en Utah, medio informativo al oeste de Estados Unidos. Tu voz, tu marca. Pierde el miedo escénico con este curso de oratoria. Dandara, velas artesanales, energía que ilumina. Rec Travel, agencia de viajes online 24/7.